Entonces vamos a empezar con nuestro último video y en este video vamos a tratar de construir unas gráficas, digamos, para representar los resultados de los modelos que acabamos de construir. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es hay un comando que se llama plot. Ese comando viene preinstalado y es un comando que le sirve a uno para hacer gráficos rápidamente eh, eh, pues cuando quiere, digamos, como hacerse una idea de cuáles son los patrones que hay en los datos. Mm, Lo que pasa es que esos gráficos normalmente no son muy bonitos, entonces yo prefiero usar una librería que se llama ggplot, pero cuando uno está como trabajando y quiere saber, ¿no?, cuál es la relación que está aquí implícita en esos datos, pues puede usar eh, plot. Aquí cometí un error y es que como no, no sé si se le puede dar, no leí la base de datos, él no sabe en qué base de datos se hace ese dibujo. Espero no haber trabado el programa. Y les dibujo el plot de la cosa. Entonces, hay una forma y es decir, o sea, ¿por qué fallé aquí? Fallé porque no leí cuál era la base de datos. Entonces, la forma de solucionar eso es aquí le puse la base de datos y que la forma de ver. Entonces me saca la relación entre las dos variables, pues lo que habíamos dicho, el grupo más alto, el uno, el grupo 2 es más bajito en la aprobación, etcétera, etcétera. Y otra forma de hacer esto es con los apellidos de la variable, entonces uno pone data, eh, prof y data choose random. Y él hace pues el mismo dibujo. Corrémoslo acá, la escobita, sí, y bueno, va a correr y él hace el mismo dibujo. Eh, Uno podría hacer también, no sé, cualquier variable. A ver, busquemos una, a ver qué dibujo bota. Digamos, es que es realmente práctico por eso. Entonces ponemos edad y él le bota a uno como un gráfico de cómo son los datos. Eso para que sepan que plot existe y bueno, hay formas de hacerlo funcionar. Como para que le bote aquí una línea, bueno, hay distintas formas, pero no es tan bueno porque los gráficos no son tan bonitos. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con uno que se llama ggplot. Y ggplot no viene preinstalado. Yo ya lo instalé con este comando. Puse ggplot 2, plot 2 y lo instalé. Pero no lo vamos a hacer porque se demora. Pero si no lo tienen instalado en su computador, tienen que instalarlo. Y lo siguiente que tenemos que hacer es activarlo acá. Pero podemos hacerlo, o sea, si le doy a clic acá, lo activa, pero uno también puede hacerlo por código y pone library ggplot 2. Y dense cuenta que aquí está sin chulito. Cuando yo le doy esto, aparece el chulito. Es otra forma de activarlo. Cuando uno quiere hacer códigos largos y como que anden automáticamente, pues pone la librería ahí. Pone el comando de la librería. Los de instalar sí prefiero yo ponerlos al comienzo porque si no le empieza a reinstalar los programas. O sea, eso sí es mejor hacerlo manualmente. Uno lo deja arriba como, córralo una vez si no tienes estos programas y pones esa anotación. Pero si uno lo pone como en la mitad del código, a veces empieza a instalar cosas y se demora. Entonces ponemos ggplot y vamos a trabajar un poco con ggplot rápidamente. Eh, entonces, un poco la lógica de ggplot es, uno pone ggplot tiene distintos comandos. Los podemos ver aquí. ¿Sí? Es un montón de dibujos. En los foros pueden ver para cualquier tipo de dibujo, cambiarle la letra, cambiar la etiqueta, cambiar los punticos. Hay un montón de opciones que están. Y la forma en que funciona esto es agregadamente. Entonces yo, por ejemplo, si yo pongo ggplot, volvemos acá para que no se confundan con los de plot. Si yo pongo ggplot, bueno, ggplot es como el comando básico que crea el plano cartesiano en el que uno va a dibujar. Ahí uno pone los datos, como la base de datos que va a usar, y pone una cosa que se llama el AES, en el que usted pone cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Eso es como lo básico del mapeo. Mm, mm, Entonces, si yo lo pongo ahí, me crea un plano cartesiano, pero no pasa nada. Dense cuenta que aquí, como yo tengo el código, por ejemplo, si yo hago esto, literal, vamos a borrar acá.
si yo pongo este código donde le digo, haga este dibujo, por aquel más, porque, eh, y métalo en P1, no va a pasar nada. No va a pasar nada acá, sino que acá se va a crear otro objeto, porque lo que estoy diciendo es, haga este procedimiento y métalo dentro de un objeto. Recuerden, en R todo es un objeto. Eh, pues uno le da ahí y no pasa nada, pero si yo llamo P1 y le digo, dibújeme el P1, pues él me saca el dibujo. Eso para que entiendan un poco el código. Y lo que vamos a hacer es como ir agregando cosas. Entonces, si uno tiene el ggplot solo le hace el dibujo. Pero si uno le dice, eh, agrégueme un boxplot, él crea el plano cartesiano y le agrega un boxplot. Entonces, vamos, separamos este código un poquito para que lo vamos a correr este. Corro ahí y él me saca el plano cartesiano y un boxplot con los dos grupos. Em, Casi que cualquier cosa que uno ponga, yo no sé si... Hagamos un experimento loco y pongamos una cosa que se llama GeoSmooth. Es otro tipo de dibujo. No dibuja nada. ¿Sí? Porque debe haber algo mal confirmado. Pero si uno le pone, bueno, lo que uno le ponga ahí, él lo va agregando. A veces uno se equivoca en lo que va a agregar. Y entonces lo que les quiero mostrar es, lo hicimos con Boxplot, pero supongo que uno lo quiere hacer con lineecitas. Y con lineecitas vamos a crear este ggplot eh, y le vamos a agregar una geoline. Dense cuenta que en este yo le estaba diciendo que agarre approve como Y y choose random como X, entonces por eso él comparaba los dos grupos. Pero aquí para que el dibujo salga bien, uno le pone X, en X pone choose random y en Y pone los valores fitted del modelo 1. Esto es un poco difícil de entender, pero en este objeto, el objeto 1 que estoy señalando acá, él guarda un montón de información. Y entre esa información, él guarda los puntajes predichos para cada sujeto. Entonces, un poco como les mostraba acá en este, los valores predichos para el grupo 1, todos son la media del grupo, para el grupo 1, todos son la media del grupo 1, y para el grupo 0, todos son la media del grupo 0. ¿Sí? Entonces acá para el puntaje predicho para el sujeto 1, 3, 4, 5, bueno, hasta acá, hasta el 7, es 2.04, que es la media del grupo 2 al que pertenecen esos sujetos. Y el puntaje predicho para el sujeto 8, 9 es 2.8, que es el puntaje predicho o la media del grupo al que pertenecen, que es el grupo 1. Esto es realmente un tema de otro taller, pero un punto lo que les estoy tratando de ilustrar acá es lo que les estoy diciendo, lo que les estoy diciendo al programa es el Y de las líneas que va a construir son los valores fitted de, eh, de ese modelo 1. Sí, para que él me haga la línea entre los valores, entre las medias de los dos grupos. Mm, Entonces, digamos, acá le digo que haga esto es como la instrucción básica donde uno le da como las variables básicas de la cosa. No sé por qué acá puse grupo 1 y después le digo me construya una línea. Cuando corro ese código, él me dibuja pues una línea que va de 2.8 a 2.04. Mm, ¿Qué pasaría? Estoy pensando aquí mentalmente si uno agarra este eh, y le pone acá geomline. Claro, lo que él hace es la línea, no me la construye sobre, como le dije acá, acá no le puse los fitted en Y, sino le puse a proof en Y, él me agarra una línea y me agarra los puntajes de Y de los sujetos de ese grupo. Entonces la línea va como entre mejor dicho, me construye la línea entre los puntajes de, de- a- conectando, digamos, los puntos que están dentro de ese grupo. Mm, Pero bueno, entonces, siguiente cosa que yo quiero hacer es agregarle una barra de error. ¿Por qué? Porque a uno le piden barras de error, que a uno le piden barras de error
en los papers porque las barras de error indican qué tanta variabilidad hay en los datos que uno está, en los estimados que uno está haciendo. Si la barra de error es muy grande es porque el estimado es poco preciso. Y cuando las barras de error se cruzan es porque el resultado, cuando los intervalos de confianza se cruzan, es porque el resultado no es significativo. ¿Cómo hago eso? Esto me lo van a tener que creer. Entonces, fundamentalmente, paso esto para acá. Vamos, escrito. No, pasando por allá. Lo que yo estoy haciendo acá es sacando el error estándar. O sea, cuando uno va al summary de LM1, él tiene un valor de error estándar, así que es 0.14 y 0.21. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es pidiéndole que saque estos valores y me los meta en una variable que se llama Secher. Esto es un poco más complejo, pero un poco, eso es para otro taller, digamos, pero es lo que yo hice literal fue venir aquí al objeto y buscar dónde estaban eh, los errores estándar, que ahora no sé dónde están. eh, de- eh, en coefficients, tal vez. Random. Bueno, no me acuerdo dónde estaban, pero de alguna forma los encontré eh, y los saqué de ahí. ¿Dónde está la 0,14? Aquí de ahí. Un segundo, si no los encuentro, simplemente me creen lo que les estoy diciendo. Ni idea. Pero bueno, el punto general es yo puedo venir acá y si yo le doy aquí, le doy aquí, él me da la fórmula de ese valor. ¿Sí? Entonces acá hay un valor que se llama, yo quiero sacar este 2.8862 y si le doy enter ahí, él, él me lo saca. ¿Sí? O sea, esta es la forma de llamar ese valor. Y yo entré y de alguna forma encontré la forma de sacar eh, estos errores estándares. No nos vamos a detener acá porque puede ser un rato mientras yo logro reconstruir cómo fue que lo hice. Esto, digamos, es una cosa que pueden copiar. A veces y no está mal copiar como de memoria, como de memoria ciertos códigos mientras uno los entiende. Entonces suponga que su modelo no se llama LM1 sino LM15. Entonces cambia esto por 15 y ya yo creo que sería lo único. Y acá también, no, cambia esto por 15 acá. Y ya esa fórmula le botaría el error estándar de su modelo. La puede usar así, simplemente, adaptarla sin dar tantas vueltas, que es lo que yo recomiendo cuando uno apenas está desarrollando experticia. Eh, entonces, ¿yo para qué estoy sacando el error estándar? Estoy sacando el error estándar para a esa línea que hicimos ponerle unas barritas que indiquen qué tan grande es el error de ese estimado. Y acá entonces agrego un comando de ggplot que se llama precisamente, y que probablemente lo copié de algún lado en internet, que se llama precisamente geom error bar, que es para construir barras de error. Y ahí le digo, el mínimo es el fitted value menos este valor del error estándar que obtuvimos aquí arriba. El máximo es este valor más el error estándar que obtuvimos. Y hay otros parámetros que son como el ancho y eso. Mi invitación para que los entiendan es que cambien acá. Entonces pongan acá 5 o 7, 8, acá cambien este y uno empieza a darse cuenta que para qué sirven los parámetros. Ups. ¿Qué me está diciendo? Eh, bueno, esto es importante. Mire, cuando uno le botan estos errores, uno puede
darle aquí y él le muestra como una especie de forma de mirar cuál fue el error que cometimos. Pero creo que aquí simplemente lo que le está diciendo es que este objeto search no ha sucedido y es que creo que no lo hemos corrido. Y ahora lo corrimos y sí, o sea, no estaba acá. Si miran el video y lo devuelven, este objeto no estaba, esta variable en realidad, porque aquí son valores, no estaba. Eh, ¿Cuál es la distinción entre valores y objetos? No la tengo muy clara, pero, pero pues, digamos, intuitivamente acá uno guarda cosas que puede operar, que son como files, y aquí guarda como valores de cosas o funciones. Bueno, entonces ya lo logramos resolver ese problemita y le vamos a dar clic. Dense cuenta que no estoy como oprimiendo todo el código, sino pedazos del código para irles explicando qué hace cada parte. Pero si yo oprimiera todo esto, no pasaría nada, porque todo sería AP3 y después tendría que ponerle AP3 para que apareciera el video. Démosle ahí. Pero entonces dense cuenta lo que sucede en nuestro gráfico mágico y ya aparecen las barras de error. Excelente. Ahora le vamos a agregar otra cosa a esto, que es, le vamos a poner un puntico eh, aquí, aquí en el centro de las líneas. Mm, Entonces acá le agrego una cosa que se llama geoPoint y bueno, con los parámetros de la forma que quiero, el tamaño que quiero, el color que quiero. También los invito a que jueguen, no que cambien como la fórmula grande, sino estos parámetros chiquitos para aprender un poco cómo funciona la cosa y uno después se acostumbra como a buscar en foros o a veces ya tiene como, no sé, simplemente va probando. Una cosa importante acá es cuando yo no le especifico acá variables, por ejemplo, acá yo le especifico, quiero decir, cuando no pongo AES dentro de un subcomando, un comando que estoy agregando, ese comando hereda las variables que yo puse aquí en el primer ggplot. ¿Sí? Entonces, en este caso, este puntico me lo va a poner aquí. Uno podría, si quisiera, pues, escribir acá AES, bueno, AES X choose random Y approve y los puntos se pondrían ya no donde están los fitted values, sino donde está approve. Ahorita probamos, no sé si me funcione porque a veces se demora la cosa, pero o hay errores ahí que uno no logra predecir, pero pues, para tratar de mostrar la lógica. Pues mira, acá puso estos dos puntos donde están los fitted, ¿sí? Entonces agrego eso. Tratemos de hacer el experimento que les dije. Si falla, simplemente seguimos para no enredar para no enredar como el video. Pero simplemente me dio curiosidad. Y ponemos aquí, de pronto me tiro el dibujo, pero bueno. Eh, Sí, lo que les dije. Entonces, si yo pongo acá, en vez de poner los fitted values, pongo approve, él pone un punto encima de cada valor de approve, que serían como todos los valores de la variable. Eso es interesante porque uno en ocasiones puede variar la transparencia de los puntos y al variar la transparencia de los puntos uno puede como crear zonas de densidad donde se ve más oscuro, donde hay más puntos y menos oscuro. Bueno, eso es con ciertos parámetros. En este caso pues queda medio simple, pero pues, lo que va a hacer es devolver lo que dice, bajar los fitted ahí. Probemos que haya quedado bien. Mm, Y ahí queda. Recuerden, si yo corro todo este código, pero le digo que lo meta en P3, lo que me va a aparecer acá es un objeto que se llama P3, pero no va a pasar nada. ¿Sí? Va a aparecer el objeto P3. Si yo lo quiero observar, le doy P3 y me aparece el objeto. Eso es uno porque guarda figuras como objetos, porque a veces uno puede crear como esos gráficos que a veces ustedes ven en las revistas donde hay como tres grafiquitos distintos. Eso se puede crear por código y en ese caso usted tiene que tener guardadas las gráficas como objetos. Ahora le vamos a agregar acá un tema en blanco y negro que cambia los colores del dibujo y lo pone, o sea, el fondo es blanco, cambia los colores del fondo, que es lo que se llama thin, rayita abajo, BW. Ahora, aquí voy a agregar, en el siguiente voy a agregar, le voy a decir cuáles son los límites del eje X. Va a decir que
Se cuenta que esto va hasta 2.3 y esto como hasta 1.5 tal vez. Quiero que vaya de 0 a 5, le doy eso y me organiza los ejes. Ahora, con este comando que se llama xlab, quiero cambiar, mire que estos nombres de los ejes están feísimos, entonces acá yo lo que hago es ponerle nombres a los ejes. Le pongo esto y aquí ya aparece condición y approval. Si yo pusiera acá, ahorita lo arreglamos, cualquier cosa que quiera poner, ay, ese va a ser el nombre de los ejes. El nombre de los ejes va a ser ese. Eh, ¿Cómo sé esto? Mirando en foros. Yo necesitaba hacer esto para un paper y me senté a buscar. Y ahora voy a cambiar una cosa que se llama el tema, que le permite uno cambiar como los colores de los ejes, el tipo de letra. Bueno, le permite cambiar un montón de cosas. Digamos, estos son solo algunos de los parámetros que pueden ir ahí adentro. Uno ahí mira en documentación o en foros, se puede preguntar ahí cómo ponerle negrilla a las etiquetas y probablemente si se puede, hay alguien que ya lo ha explicado en el foro. Cuando uno le da esto, queda con un gráfico, uy, ¿qué dice? Así, pues se me fue esta rayita acá, se me fue esta rayita acá y pues queda un gráfico muy bonito. Hay una forma de quitarle estos bordes, pero yo lo voy a tener en algún lado y bueno, todo se puede hacer. Este es el primero que les quería mostrar. El siguiente que les quería mostrar es, bueno, vamos a copiar esto para allí, para que lo puedan hacer. y- para que lo puedan hacer. Mm, eh, y mi invitación es a que jueguen con cosas, cambien los límites, uno como que no cambien como lo más complicado, sino como los parámetros chiquitos y uno aprende ahí como a jugar con cosas. Ya si son muy expertas en esto, pues pueden cambiar lo que quieran y si se les enreda, pues van a un foro y lo arreglan. Eh, lo que siguiente que quiero hacer es, como nuestra variable chooseRandom es una variable factor, acá la tenemos con números, ¿sí? Aquí la tenemos con números, pero uno la puede poner con los nombres de los factores y para eso es este comando. Si yo le digo, cámbiame los nombres de los niveles, entonces él lo que va a volver, el uno lo va a volver control y el 2 lo va a volver estructural. Aquí hay que tener cuidado porque cuando yo le doy este comando, lo que le estoy diciendo es, bueno, esto ya lo hicimos de volverlo factor, pero esta parte, mire, los niveles de esta variable son uno y 2, ¿sí? Entonces lo que yo estoy diciendo es, reempláceme ese uno y 2 por una cosa que dice comillas control, comillas estructural. Eso es muy importante. Cuando trabajan con variables de letras, tienen que ponerlas entre comillas porque si no, R cree eh, que son como comandos y dice no reconozco el comando. Entonces le damos aquí a levels y lo que hicimos, si volvemos a aplicar este comando que dice levels de la variable, ya son control y estructural, si le cambiamos los nombres. Pasémoslo para la otra, preparémoslo para el script que les voy a mandar. Mm, mm, y un poco, si venimos acá, fíjense que, ¿dónde está? Ya no se llama uno y 2 sino se llama estructural control, estructural control. ¿Y qué pasa si corriéramos otra vez el gráfico que hicimos ahorita? Si corriéramos otra vez ese gráfico, ya no aparece acá abajo como aparecía ahorita uno y 2 sino aparece control estructural. Listo. Siguiente dibujo, muy rápidamente. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, si yo le agrego acá una cosa que se llama face wrap, lo voy a poner ahí, pero mm, acá. Eh, líneas con errores, con barras de error. Mm, cambiar los niveles, cambiar. Ay, mm, líneas con barras de error y ejes.
es estructural y control. Eh, y ahora vamos a poner acá mm, segmentadas por una variable cualquiera. Ya les explico qué quiere decir variable cualquiera. Entonces, supongo que uno tiene otra variable. Aquí tenemos varias variables en, en- ¿dónde está? Face wrap, esta. Ah, bueno, una cosa importante por la que a veces esto molesta, yo no sé por qué, pero es si uno pone este más aquí, o sea, si se pone más aquí y no lo pone en la línea anterior, a veces no funciona. No sé por qué pasa eso, pero se los digo porque a veces, porque me demoré en descubrirlo. Y ponemos acá que no lo divida, por ejemplo, busquemos una variable aleatoria que esté por acá, cualquiera. No sé qué, si fue una primaria pública o una escuela pública. Ya una primaria pública o una primaria privada. Y esa variable se llama, perdón, primaria con P mayúscula y rayita abajo. Y entonces ponemos acá mm, primaria, rayita abajo. Y ahí me la y le damos a esto. Vamos a ver si funciona. eh, Me crea un gráfico para los que fueron a, no sé cuál es la pública y cuál es la privada, pero me lo divide en los dos. Es como para mostrarles. Y hay un montón de como de comanditos que le permiten hacer un montón de cosas en los dibujos. Eh, Barra de errores finales ya lo hicimos. A ver, esta por qué. Va a correr solo para saber qué hay ahí en este dibujo. Ah, bueno, este es otro, hacemos acá de una vez, pero con el comando completo. Y copiando esto directamente, recuerden que tienen que poner el P2, o sea que lo pueden correr de aquí hasta acá, o pueden correr todo esto, introducirlo en P2, pero aquí le reemplazaría, bueno, aquí no reemplazaría ninguno, pero si tuvieran un P2, le reemplaza el P2 que ya tienen. Y, eh, y después llamarlo. Los va a copiar así, recuerden eso. Entonces, en este caso, digamos, la diferencia básica es entre la anterior y esta, es que en este dibujito cambié línea, cambié, mm, en vez de poner error bar, no, esta sí la dejé. En vez de poner geomline, puse geombar, y que es un comando para hacer estas barritas. Y aquí hay una serie de comandos que no sé exactamente para qué sirven, pero el caso es, todo esto es igual al anterior, con la excepción de que yo le cambié línea por barra de errores y construyo esto. Y finalmente, creo que finalmente es el último, mm, bueno, este sí lo va a hacer paso por paso, y es, vamos a ir, entonces, corremos este ggplot y nos dice que hay un error porque eh, LM4, ya, porque para poder hacer esto, mm, hay que tener un modelo que vaya o sea, hay un modelo que se llama LM4 que yo no he corrido con ustedes. Mm, Veámoslo acá, aquí está completo el código. O sea, les quiero mostrar uno, lo que quiero decir es LM1, mm, no hemos corrido LM4. Entonces, como no hemos corrido LM4, o sea, no está acá, cuando lo llamamos aquí para los FIRET, pues no lo encuentro. Pero entonces hagámoslo con uno que yo hice completo y es, vamos, para crear una variable medio continua, no, les voy a explicar un poco. Vamos a correr el LM4 y ya les muestro porque, porque la variable correcta no es una variable tan, no es una variable tan lineal. No hagámoslo mentiras, hagámoslo desde el LM4. Mm, mm,
O sea, cuál es el error, es que yo puse varios LM4, entonces no sé a cuál se refiere, cuál es el que... reconstruyamos. Entonces, vamos a construir esta figura de líneas. Mm, Entonces, hay un modelo que vamos a llamar LM4, en el que yo con correct estoy tratando de predecir approval. 48, 46, pues para acá, entonces voy a poner 46, a ver dónde más hay L. No, mm, sí, bueno, un poco chambón, pero porque hay un montón de, como de subcomandos que están ahí metidos, eh, pero entonces, fundamentalmente lo que yo estoy diciendo es, haga una línea, eh, esa línea pasa por los FIRET de un modelo en el que, aquí no le cambié los nombres de las variables, pero esto en realidad es correct y esto es approval. Entonces, pasa por el centro de los valores bueno, dicho, esa variable es las respuestas correctas en compresión y esta variable es la aprobación. Entonces, lo que le digo es, acá con GeoSmooth, te estoy diciendo, bueno, entonces acá creamos un modelo donde correct predice la approval. Y acá lo que le estamos, vamos paso por paso para mostrarles un poco entonces acá lo que le digo es, créeme el, créeme el diagrama, el plano cartesiano, y acá creo una cosa llamada un GeoSmooth, que es una cosa que crea una línea que pasa o que ajusta por una serie de puntos. Este es un comando que es complicado porque depende de lo que yo ponga acá. A veces es una línea o a veces es una cosa más lowest, se llama eso, como más, como unas curvitas, una curva con diferentes curvas. Pero entonces cuando yo le digo eso, él me crea la línea que pasa por, eh, que pasa por la mitad de esas cosas. Mm, Acá le estoy pidiendo, en esto le estoy pidiendo, quitemos esto que esto no se necesita por ahora. Mm, Le estoy pidiendo que, eh, op, error, espérese, error, me faltó acá, escape, y una línea que pasa. Porque le estaba pidiendo que me lo dividiera para el grupo control y para el grupo experimental, pero como los files de acá no están divididos por eso, ah, no funcionaba. Hacemos una cosa, perdón que empiece a divagar, pero quiero mirar la cosa. Si haciendo, si incluyendo esa variable en el modelo, eh, sí genera cambio ahí. Sí, listo. O sea, cuando lo incluimos en el modelo, él me crea una línea para control y otra línea para estructurar. ¿Sí? Entonces, este GeoSmooth, cuando uno le pone LM, crea una línea que pasa por entre los valores FIDET del modelo. Y como el modelo incluye choose random, cuando yo le digo que me cree una línea para choose random o en función de choose random, que es para lo que sirve esto, él me crea una línea para cada cosa. Después de eso, eh, vamos a poner los puntos. Entonces ponemos los puntos y eh, ahí quedan ahí como los puntos de los datos. Dense cuenta que aquí es lo que les decía. Como esto tiene más transparencia, eh, como esto tiene más transparencia, donde hay varios puntos se ve más oscuro. Y otra cosa que estoy diciendo acá en este comando, perdón que vaya rápido, pero es que quiero que el video no sea tan largo. Más bien, si tienen dudas, pues me preguntan o me escriben. Eh, Le estoy diciendo que el tamaño me lo haga en función de la variable IDEO, que es otra variable que tenemos aquí en la base de datos.
Entonces, estos puntos son más grandes cuando la persona dice que es más de, creo que 4 es ser más de derecha o de izquierda, no me acuerdo, no me acuerdo, pero dependiendo del valor de esa variable, este punto se ve más grande. Mm, Ahora, pues lo que sigue es vamos a, pues básicamente cambiar cosas del nombre de los ejes. Por ejemplo, esto de ratio, lo que hace es cambiar como el, eh, el tamaño de las cosas. Entonces aquí es cuadrado, pero si yo le pongo 1, 2, no, pues 1, 2, eh, 1, 2, mm, sí, correcto. Eh, Cambia como el ancho en relación al alto de la figura. Pues acá lo hicimos más largo de lo ancho que es. Ahora dejémoslo 2. Acá es para que quede, o sea, para revistas y esto, tener colores no es tan bueno. Entonces este Scale Fill Gray lo que hace es poner todo en gris, salvo las líneas azules, pero bueno. Y bueno, lo otro es lo que les dije, cambia el, como el tema de la cosa, y etcétera, etcétera. El tema, quiero decir, el tema es como, sí, como la configuración gráfica de la figura. Mm, Acá hay una cosa importante y es, dense cuenta que acá, por ejemplo, me está poniendo, o sea, a uno no le gustaría tener un gráfico donde acá dice as numeric IDEO. Es una forma de arreglar eso, creo que es acá donde dice labs, uno pone size, o sea, el nombre que yo le estoy dando a esta variable, y le digo, que eso es igual a xxx, cualquier cosa, lo que se quiera que aparezca ahí. Y creo que de esa manera es que uno la reemplaza. Sí, entonces pues, aquí aparece xx. Es la forma en que uno cambia esas variables de los lados. Mm, Listo. Un poco esa es como la idea de lo gráfico. Quería mostrarles una última gráfica, se lo voy a pegar ahí para que jueguen, pero es una gráfica donde creamos una variable que combina el interés que las personas dijeron en política, qué tanto le interesa la política, qué tanto le interesa la historia, las combinamos eh, y mm, corremos un modelo con esa variable prediciendo la aprobación. Y para ver qué tanto le interesa a uno la historia, qué tanto le interesa la política, qué tanto influye sobre los valores de aprobación que dieron, se llama el LM14. Y no sé cuál de las dos es la que quiero correr, voy a correr ambas. Por eso es que hay que anotar por eso es que hay que anotar los códigos, porque después no sabe cuál es la variable que quieren dibujar. En esta dibujo una línea por la mitad de los puntos, en esta hace los puntos más grandes y genera como una diferencia entre, o sea, digamos, cada vez que uno le dice, por ejemplo, que cambie el tamaño de los puntos en función de la variable, él genera acá como una etiqueta. ¿Sí? Y en la última, mm, a ver qué es lo que hace. Bueno, crea un grafiquito con unas áreas como de error para cada uno de los grupos eh, y organiza el tamaño de los gráficos en función del, au- sí. Aquí dice autoritarismo, pero esto es de un código viejo que yo tenía, o sea, de la variable que creo que es ideología. No, esto es correcto. ¿Qué tan correcto es? Bueno, no me voy a enredar más, un poco la tarea, digamos, es
Yo les voy a mandar estos códigos, incluyendo los últimos que no expliqué también. Y la idea es A, que ustedes los hagan correr, B, que cambien cosas, C, que logren corregir cosas. Por ejemplo, acá uno no sabe que tendría uno que cambiar esta etiqueta. Entonces la tarea para ustedes es cómo cambiar eso. O por ejemplo, aquí no nos está mostrando las etiquetas de qué es esta línea y cuál es esta línea. Mm, Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es cómo lograr que eso aparezca. Eso no lo voy a explicar acá. Probablemente me demoraría un rato tratando de resolverlo, pero sí me gusta que ya con las bases de lo que hicieron, pues intenten crear gráficos como estos y corregir los problemas o posibles problemas que vean ahí. Y bueno, este es el último video. Espero que les haya gustado.